es Karen Ayala, tengo 18 años. Estudié en la unidad educativa Yumbicho y soy de Amaguaya. Hola, mi nombre es Daniel Caiza, tengo 18 años, vengo de San Miguel de los Bancos y estudié en la unidad educativa San Miguel de los Bancos. Mi nombre es Christopher Godoy, soy de la ciudad de Ambato, tengo 19 años y estudié en la unidad educativa Hispanoamérica. Mi nombre es Bolívar Pilco, tengo 18 años, soy de Ambato y estudié en la unidad educativa El Oro. Mi nombre es Vanessa Ramos, tengo 19 años, vengo de Colombia y estudié en la institución educativa Alberto Quijano Guerrero. Mi nombre es Anan Suntasi, tengo 17 años, soy de Pujilí y estudié en la unidad educativa provincia de Cotopaxi. El aborto, grupo 6. ¿Qué es el aborto? El aborto es un proceso médico que pone fin al embarazo. Es la expulsión y muerte del feto hasta antes de los 5 meses de embarazo. El aborto ocurre cuando el feto no es viable o no es viable para la madre. O también hay casos donde la persona que está embarazada decide interrumpir su embarazo. La práctica del aborto es tan antigua como la organización social de los seres humanos. No existe otro procedimiento que haya sido tan debatido y que haya generado tanta controversia emocional y ética. El aborto ha recibido una constante atención pública a través del tiempo. Esta crítica situación está entrelazada con diversas variables a tener en cuenta en el momento de la interrupción de un embarazo, tales como los marcos morales de la embarazada, las características de las familias parentales involucradas, los aspectos bioéticos, la intervención médica, las legislaciones para las prácticas abortivas de cada país, los valores morales del profesional de la salud y diversas conceptualizaciones de la salud pública, que cuando interactúan casi siempre provocan colisión entre el principio de la autonomía y el bien público, vinculado a todo el principio de la justicia sanitaria. Poner fin a un embarazo es una decisión común que toman millones de personas todos los años. El 25% de los embarazos acaban en aborto y con independencia de que el aborto sea o no legal. La gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. En este gráfico se puede apreciar de una mejor manera el estado del aborto y su legalidad en todo el mundo en el año 2022, teniendo 4 clasificaciones. 1. Los países representados por el color verde son aquellos en los que el aborto está permitido sin restricción de causas y entre ellos se encuentran potencias mundiales como Estados Unidos o Rusia. 2. Representados por el color amarillo se encuentran países como la India, Etiopía, en los cuales el aborto es legal bajo motivos socioeconómicos. 3. Representados por el color naranja se encuentran los países en los cuales está permitido el aborto por motivos de salud, y entre ellos se encuentran países como Ecuador, Perú, Bolivia y gran parte de los países africanos. Y por último, representados por el color rojo, son países en los que está prohibido el aborto a excepción de que se ponga en riesgo la vida de la madre, y entre ellos se encuentran países como México y Brasil. Muchos de estos países comparten el límite de tiempo para la interrupción del embarazo, el cual sería de 3 meses aproximadamente. Esta información fue obtenida gracias al Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional enfocada en promover derechos en el ámbito reproductivo. Los tipos de aborto. Los tipos de aborto se clasifican de 2 maneras. La primera, que es acerca del aborto espontáneo, y la otra acerca del aborto inducido. Primeramente nos vamos a enfocar acerca del aborto espontáneo, el cual es un tipo de aborto en el que el cuerpo de la madre aún no está completamente desarrollado o tiene deficiencias que no le permiten llevar correctamente un embarazo. Los tipos de aborto espontáneo se clasifican de 2 maneras. La primera, acorde a las semanas de gestación, y la segunda, acorde a la variedad clínica. Acorde a las semanas de gestación, hace referencia en que el saco gestacional debe tener o no un embrión. Si es que sí tiene un embrión, se considera un saco embrionado, y si no, se considera un saco anembrionado. En el saco embrionado
obviamente al tratarse de un aborto, el embrión ya está muerto, pero no mantiene ritmo cardíaco. Y en el saco embrionado ni siquiera se encuentra un embrión. Luego, acorde a la variedad clínica, hace referencia que obviamente en una mujer al practicarse un aborto tiene que desechar los restos de su cuerpo para que no le den complicaciones a futuro. En el caso de que los haya desechado todos y de manera natural, se considera un aborto completo. Si mantiene restos en el interior de su cuerpo, se considera un aborto incompleto y requiere atención médica. Y el último, que es el aborto retenido, que es el embrión, obviamente ya muerto, pero no sale o no se expulsa del cuerpo de la madre. Esto generaría problemas a futuro, por lo que requiere una atención médica inmediata. Los tipos de aborto inducido se clasifican igual de dos maneras, pero antes tenemos que entender qué es el aborto inducido. El aborto inducido es un procedimiento en el que se evita el correcto desarrollo de la gestación, que en este momento se debería venir llevando de manera correcta, y es inducido porque se inducen componentes externos para impedir este desarrollo. Para que se dé este aborto, primero obviamente tiene que ser de manera voluntaria, debe tener las razones adecuadas y debe tener un seguimiento médico constante. Ahora sí, las dos formas de clasificar al aborto inducido la primera es con el uso de instrumentos, que sería el aborto instrumental, en el que por medio de formas, en el que de manera manual se busca extraer el embrión o el feto desde el interior del cuerpo de la madre. La segunda es el aborto con productos químicos que pueden ser desde pastillas abortivas e inyecciones, que de hecho es el tipo de aborto más común y también es el que peor forma de cuidado se mantiene por el medio de las parejas, ya que al ser tan común no piensan en las consecuencias que tendrían al consumir fármacos de manera inmadura y sin receta médica. En el aborto inducido se puede llegar a clasificar dos tipos de aborto acorde a lo que se utilice. La primera parte es el aborto instrumental. El aborto instrumental es un proceso en el que se busca el contenido del útero para expulsarlo de manera manual. Acorde al tiempo del desarrollo, se pueden llegar a utilizar dos tipos de métodos. En las primeras 14 semanas de gestación, lo recomendable es utilizar la técnica de aspiración. En la técnica de aspiración se usa un tubo que absorbe el contenido del útero. Esto ayudado con una máquina de vacío que genere la absorción. A partir de las 14 semanas en adelante, lo recomendable sería utilizar la técnica de dilatación y evacuación, que lo que se hace es dilatar el cuello del útero y con el uso de pinzas se va extrayendo el contenido del útero de manera manual. Esta técnica es mucho más compleja que la técnica de aspiración, pero a la vez es mucho más útil y también mucho más rápida. Luego, esta es la primera clasificación del aborto inducido. La segunda clasificación es el aborto químico, también llamado aborto con productos químicos. Estos productos químicos pueden ser inyecciones o pastillas. Tenemos que entender que este proceso es mucho más lento, no es efectivo al 100% y mientras más rápido se lo practique, tendrá mayor efectividad. Ahora, está aprobado su uso hasta la 7ª semana de gestación. Y ahora nos vamos a enfocar en el producto químico más popular, que es la pastilla abortiva. Primeramente tenemos que entender que la pastilla abortiva tiene vías de suministro. Estas vías de suministro son tres. La primera es la vía oral, que es tragando la pastilla. La segunda es la vía bucal, que se mantiene la pastilla en la boca. Y la tercera, que es la vía vaginal, que se coloca la pastilla dentro de la vagina. Ahora, además de saber las vías de suministro, tenemos que saber cuál es la función de la pastilla abortiva, cuál es, por así decirlo, cómo es que funciona.
Primeramente son 2 pastillas, cada una con una labor distinta. La primera es un antiprogestágeno, cuya función es la de inhibir la acción de una hormona que se crea en el ovario y la función de la hormona es que va a mantener la gestación en marcha. Ahora, si bloqueamos esta hormona, estaríamos preparando el útero para la segunda pastilla. La segunda pastilla es una prostaglandina que despierta contracciones en el útero, ayuda a abrir el cuello uterino para que el contenido se expulse. El consumo de la segunda pastilla se debe dar 48 horas después de haber consumido la primera. Como ya había mencionado anteriormente, este tipo de procedimiento es un proceso muy lento, pero además es que es bastante aleatorio, ya que no se puede controlar el tiempo exacto en el que se dará la expulsión del contenido. Puede ser inmediato al consumir la segunda pastilla, tardarse horas o incluso llegar a tardarse días. Ahora, el uso de la pastilla abortiva trae muchas consecuencias. Entre las principales causas del aborto espontáneo tenemos las anomalías cromosómicas, que como hemos estudiado ciertas aneuploidías y las poliploidías en general causan problemas al momento de la especificación de genes, por lo que el cuerpo de la madre rechaza la implantación de un nuevo ser. Los desequilibrios hormonales también son una de las causas, principalmente de la hormona progesterona, encargada del mantenimiento adecuado del útero para la implantación, y de la hormona criónica humana, que es la encargada de avisar a todo el sistema reproductivo que se está gestando un ser. Los fallos uterinos, principalmente morfológicos y fisiológicos, y también interrumpen el proceso de la implantación, por lo que esta no sucede y genera el aborto en las primeras semanas del desarrollo. Las infecciones, ya sean de transmisión sexual o uterovaginales, también impiden el correcto desarrollo del nuevo ser, ya que estos agentes patológicos llegan a ser teratógenos. Y finalmente, la salud materna también juega un papel principal, ya que enfermedades persistentes como la diabetes, la hipertensión y sobre todo enfermedades inmunológicas pueden causar abortos. Un ejemplo es cuando la madre tiene una sangre diferente a la de su hijo. Si esta no es tratada a tiempo, los anticuerpos de la madre eliminarán el feto. Por eso es importante mantener siempre un guiado médico en el embarazo. En cambio, en las consecuencias del aborto espontáneo tenemos el impacto emocional que puede generar en la pareja, principalmente en la madre, que expresa sentimientos de culpa que la pueden llevar al suicidio. En el momento del aborto también pueden presentarse complicaciones físicas y médicas, como hemorragias, infecciones, etcétera, que pueden comprometer la vida de la madre. También se pueden presentar problemas en la fertilidad futura, sobre todo si hubo problemas fisiológicos y morfológicos en el útero de la madre. Esto complicaría un posible futuro embarazo. Los problemas de pareja también se presentan, sobre todo si no hay una buena comunicación y manejo de emociones en la pareja. Le puede llevar a peleas, discusiones y la separación, entre otras cosas. Si bien no es una consecuencia como tal, la pareja necesitará ayuda social y psicológica para poder sobrellevar la pérdida, el duelo y poder reintegrarse a la sociedad de una manera segura. Causas del aborto inducido. Una de las principales causas del aborto inducido es el embarazo no deseado, que puede surgir principalmente por la falta de acceso o de uso a métodos anticonceptivos o por situaciones más agravantes como violaciones o incestos. Las razones socioeconómicas, sobre todo si la mujer o la pareja no se sienten lo suficientemente estables como para sobrellevar la carga que es traer un hijo al mundo. Riesgos para la vida, tanto de la madre como del nuevo ser. Un médico es lo que generalmente aplica este método. También tenemos la falta de apoyo tanto de la familia como de la pareja. La mujer puede verse inducida para tomar la decisión por esta razón. Por último, aunque menos común, tenemos el deseo de postergar la maternidad para un futuro, ya sea por razones laborales o educativas. En las consecuencias del aborto inducido, de igual manera tenemos el impacto emocional que puede sufrir la madre, sobre todo agravado por las consecuencias que veremos a continuación.
Riesgos para la salud. En países donde el aborto es ilegal, esta práctica es realizada en lugares clandestinos que no cumplen con las normas de salubridad y ponen en riesgo la salud de la madre. Impacto social. La estigmatización social para quienes se han realizado un aborto, sobre todo de su familia o de su propia pareja, es un agravante para la salud mental de la mujer. Y por último tenemos las consecuencias legales, sobre todo en países donde el aborto es ilegal, ya que incluso pueden llegar a la cárcel. El aborto en el Ecuador es un tema bastante controversial y es un tema que ha pasado a segundo plano en las últimas 2 décadas por parte de diferentes gobiernos. Para empezar a hablar sobre el aborto en el Ecuador es necesario saber que lo establecido en el Código Integral Penal en el año 1947 menciona que el aborto es legal bajo 2 causales. Cuando es producto de una violación que afecte de forma negativa la psiquis de la persona afectada y cuando éste pone en riesgo la vida de la madre. En el año 2008, en la Constitución se trató de abordar el tema del aborto en concepto de la salud sexual de la mujer y se consiguió que la Ley Orgánica de Salud establezca que toda mujer tiene derecho a decidir plenamente sobre su vida sexual y la cantidad de hijos o hijas que quería tener. Pero esto terminó siendo contrarrestado, derivando en que la normativa establecería que cuando una mujer esté embarazada, perdía todas las decisiones sobre su cuerpo, ya que dentro del mismo se encontraba otro ser vivo. Y de esta manera entrando en vigencia el artículo 45 de la Constitución, el cual menciona que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluyendo el cuidado y protección desde la concepción. Tomando esto en cuenta, y debido a las condiciones de ilegalidad, desde el año 2006 se estima que, en el Ecuador, hay un aproximado de 260 mujeres al día que abortan en condiciones de riesgo, y debido a esto, y en menos de un año, fue aprobado el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que dio a conocer las siguientes cifras. 2 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 19 años sin educación sexual son madres o están embarazadas por primera vez. La tendencia del incremento del embarazo en menores de 15 años en la última década fue en un 47% en contraste a la década anterior. La tendencia de fecundidad adolescente fue la más alta en la región andina, llegando a 100 por cada 1000 nacidos vivos. Con la actualización del Código Integral Penal en el año 2014, se renovaron y actualizaron muchas leyes, pero la ley sobre el aborto no fue modificada en lo absoluto. Sin embargo, a partir del memorando MSP-2017-0790-M, presentado el 4 de agosto de 2017 a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, se regularizó la atención de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya realizados, para precautelar su derecho a la vida sin que esto implique de manera alguna la legalización de los casos de aborto sancionados en el Código Orgánico Integral Penal. En el año 2015, según cifras brindadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, INEC, se menciona que se realizaron un aproximado de 18.746 abortos no especificados, siendo una cifra alarmante, ya que representa el 5,71% del total de embarazos registrados en el mismo año, siendo en su mayoría en los grupos sociales más pobres, de menor nivel de educación, rurales e indígenas, y a esto se le suma que más de 67.000 de los embarazos durante el mismo año corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que representa más del 20% del total de embarazos registrados en el país. De esta cifra, 3.314, es decir, casi el 5% terminó en aborto. Desafortunadamente, al abordarse más este tema, el foco de atención se le llevaron los métodos anticonceptivos y el embarazo adolescente, pasando a tener poca o nula visibilidad y un tema no prioritario para los gobiernos en curso. El aborto en la ciudadanía ecuatoriana ha sido muy diversa, siendo apoyada por varias entidades, tanto internacionales como nacionales, y entre las más importantes a nivel nacional es la nombrada Yo Soy 65. Creada el 3 de enero del 2014, cuyo nombre se debe a una cifra tomada en la Encuesta Nacional de Opinión sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos por parte de SEDATOS en el año 2013, en la cual se menciona que el 65% de la población está a favor del aborto en caso de violación. Esta iniciativa fue ampliamente apoyada en redes sociales, pero a pesar de esto, la participación no pasó más allá de la acción de compartir el contenido y recibir likes en plataformas como Facebook. Pero, a pesar de esto, la población ecuatoriana sigue manteniendo su fervor en este tema, realizando manifestaciones o marchas como las conocidas 28S, o también conocidas como la Marea Verde, una movilización que busca concientizar el aborto libre y seguro, entre otras cosas. ¿Pro vida o pro aborto?
términos que tal vez los hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Uno parece estar asociado con los derechos de la mujer, mientras que otro a salvar bebés. La verdad es que asociar estas palabras con un solo término es inexacto. En realidad, cada concepto tiene sus motivos y objetivos diversos y complejos. Tristemente, a menudo son sobresimplificados sus conceptos. Esto hace que un movimiento cree ideas erróneas sobre el otro. ¿Qué es? Provida es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. De todos modos, se trata de la forma correcta para aludir al movimiento impulsado por las personas que manifiestan a favor de vida. Mientras que el término aborto hace referencia al movimiento social que defiende los derechos de la mujer a decidir sobre su maternidad libremente. Por lo tanto, este término da cobijo hacia aquellas personas que desean interrumpir su embarazo y continuar su vida como era. Bueno, tanto el movimiento pro vida como el movimiento pro aborto se basa en ciertos argumentos, dentro de los cuales el movimiento pro vida se basa principalmente en que ellos creen que toda la vida humana es creada en igualdad. También ellos consideran que el cigoto ya es un sujeto con derechos, tanto al igual que un feto y un embrión. También ellos consideran que no deberíamos tener acceso a educación sexual y que también no debería ser permitido el uso de métodos anticonceptivos. También ellos no están de acuerdo a que las personas embarazadas puedan elegir el aborto bajo ninguna circunstancia, incluyendo cuando el embarazo es el resultado de una violación o incluso cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una persona. El movimiento pro aborto se basa principalmente en tres argumentos. La defensa de los derechos de las mujeres. Este argumento trata de conseguir una igualdad entre hombres y mujeres, al igual que velar por la equidad sexual, porque al tener un hijo, la mayor perjudicada es la mujer. El segundo argumento de los proabortos es la privacidad y libertad que tienen. Se basa principalmente en la decisión que tome la mujer, o sea, cada mujer puede tomar la decisión de hacerlo con su cuerpo lo que quiera. El tercer y último argumento se trata de la salud de la mujer, es evitar las muertes por aborto. Sería con la ilegalización del aborto, podrían cerrar centros clandestinos inseguros y insalubres para las mujeres, lo que permitiría que la tasa de mortalidad debido a esta causa. ¿Cómo se manifiesta? Pues bueno, el movimiento pro vida se manifiesta de las siguientes maneras. Como campañas de concientización, de la cual es la organización de eventos, charlas, conferencias y campañas de sensibilización para educar al público sobre la dignidad y el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. También tenemos la participación en debates políticos y legislativos, lo que conlleva al apoyo a políticas y leyes que protejan la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como la presión contra legislaciones que promuevan el aborto, la eutanasia u otras prácticas que pongan en peligro la vida humana. También es indispensable saber que existe el apoyo a centros de ayuda y recursos, en la cual es mediante la colaboración con centros de apoyo a la maternidad, clínicas de crisis de embarazo y otros recursos que brinden apoyo práctico, emocional y financiero a mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Por otro lado, tenemos las manifestaciones y protestas, que son organizaciones de marcha, manifestaciones y protestas para expresar públicamente la posición pro vida y promover la protección de la vida humana en todas sus etapas. Campaña de adopción y apoyo post-aborto, promoción de la adopción como una alternativa positiva al aborto y el apoyo emocional y espiritual a mujeres que han experimentado un aborto, así como a sus familiares. ¿Cómo se manifiesta el movimiento pro aborto? El movimiento pro aborto puede llegar a manifestarse mediante manifestaciones y protestas. Desde el año 1990, cada 28 de septiembre, este movimiento se hace presente mediante movilizaciones en diversos países de América Latina. Los defensores del aborto pueden implementar también campañas de concientización pública para educar a la población sobre los derechos reproductivos de la mujer, el uso de métodos anticonceptivos, el estigma del aborto, entre otras cosas. Muchos de los defensores del aborto apoyan y participan en organizaciones comunitarias y grupos de base,
que trabajan para garantizar el acceso al aborto seguro. El movimiento pro aborto suele impulsar la educación sexual integral que incluya información precisa y completa sobre la anticoncepción y el aborto. Además, los grupos pro aborto pueden proporcionar apoyo a las clínicas que ofrecen servicio del aborto. Muchas gracias por su atención.